Buenos días, en este su nuevo programa número 86 de Nuevo Día, de la nueva evangelización, de la nueva vía del Espíritu Santo, con su servidor reverendo John Soria, Padre Joaquín del Valle. Hoy, segundo sábado de la Cuaresma, nosotros nos encontramos hoy con la palabra bíblica litúrgica del profeta Miqueas, capítulo 7, 14 al 15, 18 al 20, el Salmo 102, entre paréntesis 103, y la historia del Hijo Pródigo del capítulo 15 de San Lucas, 1 al 3 y 11 al 32. Son largas las lecturas hoy, pero también es muy profundo su mensaje de lo que significa estar reconciliados con Dios. Lo aprovecharemos también para dar o hablar de los 5 pasos de una buena confesión o recordárselos, y cómo esta parábola del Hijo Pródigo ejemplifica precisamente esos pasos para hacer una buena confesión y tenga eficacia el sacramento de la penitencia en nuestra vida. Nos dice pues el profeta Miqueas: Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio del campo feraz. Pastean en Basán y Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra del profeta Miqueas con el Salmo 102 o 103. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así arroja de nosotros nuestros delitos. Qué bello salmo, ojalá que con él hagamos oración todos estos días de la Cuaresma. Vamos a escuchar la gran historia, parábola del Hijo Pródigo. No hay otra historia que se le compare, de tan profundo en su mensaje, más que psicológico, social, antropológico, diríamos, teológico, porque habla de esa relación íntima que debemos tener los fieles con Dios como Padre, que perdona todas nuestras faltas y reconcilia a los hermanos entre sí. Lucas capítulo 15, 1 al 3 y 11 al 32. Se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces
fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pues como ven, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que esta historia del hijo pródigo es el mejor modelo para los pasos de una buena confesión. No es fácil practicar la fe católica cristiana, y una vez que la practicamos nos damos cuenta que es mucho mejor hacer lo que la iglesia nos pide, lo que el evangelio sugiere, que vivir sin esa segunda tablita de salvación. Precisamente por estos días tuvo un accidente el señor Tiger Woods, un deportista muy famoso, que recuerdo que hace unos 10 años se divorciaba de su esposa, que vivían en San Francisco. Siendo él budista, él no tenía la manera de ir con un sacerdote y confesar su pecado y ser reconciliado con la comunidad y con su esposa. Tuvo que decir por las redes sociales, por los medios de comunicación en público, pedirle perdón a su mujer, porque en cualquier religión que existe en este mundo, solamente en la católica se nos da la oportunidad de ir personalmente ante el sacerdote después de hacer examen de conciencia en lo personal, decirle que estamos arrepentidos, tenemos dolor de los pecados, propósito de enmienda, expresamos
la naturaleza de nuestros pecados y cumplimos con la penitencia que se nos imponga, y de esa manera somos purificados, somos renovados, somos reintegrados a la comunidad. Por eso esta historia del hijo pródigo pues nos habla de cómo es el modelo para nosotros practicar precisamente este mandamiento. Nos dice claramente tanto el documento de Dives Misericordia, dijo Misericordia de su Santidad Juan Pablo II, como su Santidad Francisco, igual que el emérito Benedicto XVI, que la reconciliación es una experiencia de gracia muy propia de la fe cristiana. Aquí se nos enseña realmente a seguir esos pasos, en primer lugar, de un examen de conciencia, cuando este hombre dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible que en la casa de mi padre haya tantos trabajadores que tienen pan en abundancia? Ese es el primer paso para una buena confesión. En segundo lugar, dice que le duele el que esté así, porque empezó a padecer necesidad. Hay que pedirle a Dios el don del dolor de los pecados, que nos duela estar alejados de esa amistad con Dios. Cuando la gente no está arrepentida de sus pecados, pues es en vano que se confiese 1,000 veces, porque 1,000 veces va a caer en el mismo placer supuesto del pecado. Pero en realidad, en el fondo, nos cansamos, nos damos cuenta que lejos de Dios, de estar bien con los hermanos, pues nos aparta de estar en comunión, en la alegría de vivir en la gracia que Dios nos da. Entonces el dolor de los pecados también lo tuvo el hijo pródigo. Mira nomás, aquí me estoy muriendo de hambre, cuando en la casa de mi padre todos tienen pan en abundancia. Y después del examen de conciencia, dolor de los pecados, el hijo pródigo se da cuenta que tiene que tomar una decisión, es decir, el propósito de enmienda. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como un trabajador más. Por eso aquí vemos no solamente el propósito de enmienda, sino que de alguna manera va este hombre y actúa, toma acción en ese propósito de enmendar su vida. Y al acercarse a su Padre Celestial empieza con el discurso que tenía preparado. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tiene que declarar, tiene que confesar el pecado. Y aunque el Padre no le deja terminar su discurso, porque manda que le pongan una túnica nueva, un anillo y sandalias, pero él sí tiene que hacer ese paso indispensable con sus labios de decirle: Padre, la he jeteado, la he regado, no tengo cara con qué venir ante ti, tómame como un trabajador más. Por eso las personas que preguntan si tienen o no que ir ante un hombre igual a todos los demás y confesar los pecados, usted se da cuenta con esta historia que es necesario confesar los pecados con los labios, porque si creemos en el corazón y confesamos con los labios que Jesucristo es el Señor que nos libera de todo mal, que nos devuelve la gracia, entonces seremos reconciliados. Pero es necesario pues que nuestros labios, nuestros pulmones, garganta y labios pronuncien claramente que no hemos actuado correctamente, que estamos arrepentidos. Y el Señor tan bueno y tan grande que nos espera con los brazos abiertos a través del sacerdote que es nuestro confesor, el sacerdote solamente representa a Dios. Por eso cuando tú te confiesas en la Iglesia Católica, no te confiesas para que el sacerdote como hombre te absuelva. Como hombres no podemos dar el perdón que viene de Dios. Debemos como humanos y hermanos unos de otros perdonarnos los pecados unos a otros, y para eso nos dio el poder de perdonarnos esos pecados el Señor. Pero el poder de absolvernos del pecado es algo más adelante, es algo más completo, que se lo entregó solamente a los apóstoles y sucesores de estos, que son los obispos, y los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes, que tienen plena autoridad para decirnos: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el cuarto paso de una buena confesión es confesar todos los pecados al sacerdote. Y cuando este hijo pródigo empieza a decirle: Padre, no merezco ser hijo tuyo,
Entonces el padre interrumpe las palabras del hijo diciéndole a los criados, prepárenle todo lo que se necesita para hacer un banquete y una fiesta. Este hijo que está muerto ha resucitado, que estaba perdido lo hemos encontrado. Y viene el quinto paso de una buena confesión: cumplir la penitencia. Todo pecado, toda falta a la ley requiere de una infracción, requiere de un castigo. ¿Y qué es ese castigo que el hijo pródigo tiene que hacer? Él mismo sabe que le corresponde ya no vivir como un hijo más, sino como un criado, como alguien que no merece el perdón. Él mismo se está dando la penitencia de decir: ponme a hacer lo que tú quieras. Por eso, cuando vas a confesarte, debes ir dispuesto a que el sacerdote te imponga un castigo, entre comillas castigo, porque normalmente no es castigo en realidad, más castigo de lo que el pecado mismo nos ha hecho sufrir al estar lejos de Dios y al estar enojados con alguien en la familia, o haberle faltado el respeto a una persona y no saber cómo disculparse. Más penitencia que esa, pues con todo, sabiendo que hemos faltado, hay que aprender a obedecer la ley del Señor una vez más. Y esa ya es en sí la penitencia. Si el sacerdote te dice: haz ciertos rezos, aprende a perdonar, haz esto, haz aquello, tenemos que cumplir, porque esa es parte de los 5 pasos de una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Finalmente, hermanos y hermanas, quiero recordarles que en esta escena el hijo mayor tiene un papel también muy importante. Él se siente resentido porque parece que Dios, como Padre amoroso, favorece aún a aquellos que han cometido pecados, mientras que el que se ha portado bien parece que no lo valora igual. Pero sabemos que Dios sí valora a todos. Cuando el hijo mayor le dice: a mí nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, en cambio viene ese hijo tuyo, ni siquiera le dice hermano mío, ese hijo tuyo, que malgastó toda tu herencia con mujeres de la mala vida. La historia nunca dice que en eso gastó su herencia el hijo menor, pero el hermano mayor suponía que pues su hermano dónde andaba y con quién andaba y cómo disfrutaría cada noche o cada fin de semana, ¿verdad? Entonces él mismo juzga a su hermano de lo que él mismo estaba pensando hacer y que nunca lo había querido hacer o no se había atrevido, precisamente para no faltarle al respeto al padre, a su padre, y para cumplir con toda la ley. Pero también ellos caen en un pecado. No saben que el cumplimiento de la ley es el disfrute completo de una vida íntegra y pacífica. Pero si tú te dices ser un hombre o una mujer religioso o religiosa y al mismo tiempo criticas a aquellas prostitutas, homosexuales o gente de mal vivir, y tú te crees muy digno, muy recto, no se te olvide que tú mismo estás comiendo el pecado de la soberbia. Quizás no el de la lujuria, pero sí el de la soberbia. Cuando el pecado de la lujuria te ataca, lo primero que debes hacer cuando te vayas a confesar, decir honestamente: no puedo, Señor, esto lo has mandado para que me humilles, para que yo sepa que no me sienta perfecto y mejor y superior a los demás. Decía San Pablo: me has dado un aguijón, quisiera que me lo quitaras, pero el Señor me dijo, dice San Pablo, mi gracia te basta. Entonces San Pablo, de buena voluntad, humildemente acepta este aguijón que le hace renegar, que le hace sufrir, cualquiera que haya sido la causa de su sufrimiento físico, espiritual o moral en su conciencia. San Pablo nos enseña la honestidad, nos enseña la humildad, nos enseña la fe y el amor. Lo mismo, el hijo mayor debe aprender de su padre, que da el perdón para su hermano menor, pero que también lo ofrece a él en forma de una dádiva pues preventiva, que no le permita pecar. Pero aun si su hermano ha pecado, no le debe juzgar, sino aceptar que debe entrar a ese banquete y a esa fiesta de la reconciliación de los hijos y las hijas de Dios, porque el padre, más que el hijo, es el que es el pródigo. El hijo es pródigo en despilfarrar, eso significa pródigo, despilfarrar tantas
bendiciones, talentos y dones que el Señor nos da. En cambio, el Padre es pródigo o generoso en su gracia, en sus bendiciones, en su perdón y sobre todo en su cariño, en su misericordia, de volvernos a abrazar y besar cuando no merecemos. Que el Señor nos reconcilie. Y con todo aquí estamos, con toda honestidad, con toda humildad, pero también con fe y con amor, para que el Señor nos reconcilie y podamos participar de la Santa Misa como la celebración de los hijos y las hijas de Dios, reconciliados con el Padre y reconciliados unos con otros. Que Dios Todopoderoso les bendiga y ojalá que estos días de la Cuaresma acudan a la confesión, como lo tenemos aquí en Monte Carmelo, todos los jueves en la hora santa de 7 a 8 de la noche y todos los domingos de 12:30 a 1:30, después de la misa de las 11 de la mañana y antes de la misa de 1:30 de la tarde. Aquí los esperamos en el 816 Parol Avenue en el sur oeste de Fresno, California. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.